Según estadísticas de YouTube, más del 50% de quien nos escucha no está suscrito o suscrita al canal. Por eso te pido que analices nuestro contenido en este video y si te gustó, nos apoyes suscribiéndote activando la campanita de notificación. De esta forma, nos ayudarías bastante en nuestro proyecto, tu proyecto, Relatos Desclasificados. Familia, en el día de hoy en el canal de Zuno, hemos autorizado para que regalen unas cuantas playeras a sus suscriptores con el logo de Rede. Así que les dejaré un enlace en la descripción y comentarios para que al finalizar este video vayan a participar. Comenzamos. Nota del autor. La recopilación que traemos el día de hoy fue posible lograrla gracias a un grupo de profesionales que se dedican a una ardua labor de ayuda e investigación de fenómenos paranormales de casi cualquier tipo. Tienen cientos de historias interesantes. En este video hemos elegido las que consideramos que pudieran resultar más interesantes para ustedes. Pueden encontrar su página en Facebook como Crónicas Paranormales Huasteca Potosina. En la descripción del video estará el enlace directo. Bolac. El siguiente relato es un resultado de una investigación diferente a las cuales hemos estado el equipo de Crónicas Paranormales Huasteca Potosina. Esta investigación se llevó a cabo en las inmediaciones de la Huasteca el 2 de agosto del 2022, en el municipio de Ciudad Valles. Juntos hemos visto pactos satánicos, entregas de espíritus de niños por parte de los padres a la oscuridad. También hemos escuchado lamentos y muchas otras cosas diferentes a los que otros investigadores pueden observar. Nuestra labor es de entrega para tratar de conocer un poco lo que hay del otro lado de los cultos oscuros, aunque casi siempre la gente piensa que lo hacemos para acaparar miradas, pero ese no es el motivo. La pasión siempre ha estado en nuestro trabajo desde pequeños, y no somos pocos los que hemos intentado sobrellevar estas situaciones. Vayamos al principio. Nos vimos en casa de Rojo para revisar lo de la salida. Realmente estábamos esperando que todo esto fuese real. Comúnmente, cuando las personas escuchan ruidos en sus casas, el 99% de estas hay una respuesta lógica. Nuestra amplia experiencia nos hizo suponer que se trataría de cualquier cosa menos un fenómeno paranormal. Sin embargo, al estar planeando todo, nos quedamos pensando en qué podríamos hacer o llevar. Nunca habíamos visto una entidad tan fuerte como Bolac. Eso, si es que lo que nos habían hecho llegar resultaba ser cierto. Al salir de Axtla vimos la hora y eran las 2 de la tarde y necesitábamos llegar al lugar. Raúl nos esperaba en Valles y pasamos por unos refrescos a una tienda y verificamos el equipo viejo que tenemos. Las 4 cámaras, 6 lámparas y cargadores extras junto a las baterías. Vimos también las baterías de los teléfonos y conectamos el internet inalámbrico para revisar que no fallara. Pasamos esa carretera horrible donde están arreglando y llegamos a Valles. Nos vimos en Home Depot y salimos rumbo a la localidad. ¿Cuál es el plan que traemos?, preguntó Raúl, mientras el Rojo, junto con René, revisaban el GPS. Al parecer es una entidad fría de hace milenios y de la Legión de Satani, comentó René. Abrió su maletín y sacó 4 pulseras rojas con San Benito colgando. Por favor, pónganselas. Me las regaló el padre Juan de Cadereyta. Cuando nos pusimos las pulseras, de verdad que sentía melancolía en el ambiente. Regularmente, cuando vamos de cacería de leyendas, siempre nos sentimos cómodos y hasta ponemos música. Esa vez, ya no. Nos fuimos manejando rumbo a Ciudad Mante. Nos detuvimos a comprar unos platos de comida. La hora pactada con el señor era a las 7 de la noche. Llegamos como a las 6 al lugar y empezamos a acomodar las baterías. Miramos si funcionaban las cámaras y otros detalles. Justo a las 7 vimos que bajó un señor moreno con playera azul, gorra roja y pantalones con botas. Nos saludamos y nos presentamos. El señor tenía semblante obtuso, no tenía expresiones faciales. Nos dijo que dejáramos la camioneta allí debajo de un árbol orejón y empezó nuestra travesía al lugar. Al ir subiendo por ese camino nos dimos cuenta de algo. El señor tenía una marca de sangre en su camisa.
¿Qué le pasó?, le preguntó el Rojo. El señor, apenado, dijo que había estado trabajando cortando unos palos y que se raspó. Algo no cuadraba y aparte olía mal. No lo digo de forma despectiva. Su aroma en verdad era agrio. Olía como a sangre y a podredumbre. «Miren, allá arriba vivo yo», dijo el señor. Nos señaló una casa y nos advirtió que al momento de acercarnos veríamos unos grandes e imponentes perros, pero que no nos preocupáramos por eso, que él los mantendría controlados, que podíamos seguir de forma segura. Llegamos al lugar. Puedo describirlo como sombrío. Una casa de material en obra negra, 2 luces prendidas que a duras penas podían aluzar. Casi parecía la casa de un brujo o un sectario. Dentro había una mesa con muchas cosas. Entre ellas había desarmadores, unas ceguetas, martillos y partes de una televisión desarmada. Una escena un poco cruda, tomando en cuenta el tipo de casa en el que estábamos. Le preguntamos cuál era el motivo de que tuviera todos esos objetos sobre la mesa. Nos respondió que estaba intentando reparar el televisor. Sacó 4 sillas blancas y nos sentamos. Después nos ofreció café. Aceptamos y empezó la charla. Lo primero que nos dijo es que en la habitación del fondo podía ver a un niño de rostro completamente pálido, que cada que se aparecía, su casa se saturaba de un olor muy fuerte a incienso. Además, que podía escucharse que las paredes crujían. El niño al principio parecía inofensivo, pero en su última aparición había intentado jalar al señor al fondo del cuarto, pero falló en su intento. Nos dio algunos detalles más, pero lo único relevante para esto que estoy contando es que antes de que comenzaran las apariciones del niño, el señor había intentado realizar un pacto con una entidad muy oscura, pero no nos dejó muy claro si el pacto se había sellado o no. Nosotros necesitábamos saber, pero se rehusaba a contestar. Le cuestionamos cuál era la religión que practicaba, porque teníamos la sospecha de que no era cristiano, sobre todo por eso del pacto. El señor entendió por dónde iban los tiros y nos aseguró que se había retractado antes de finalizar el pacto, que su religión no lo llevaría a hacer algo como eso. Cambiamos un poco la pregunta, tratando de saber si alguien del miembro de su familia tenía una fe que no fuera hacia Dios. El señor se levantó, le pegó a la mesa y nos gritó, asegurando que él no había hecho ningún pacto. Nosotros no cobramos por nuestro servicio, lo hacemos para ayudar. Por lo tanto, nunca permitimos que nos falten al respeto. Eso incluye que no toleramos que nos griten. Por eso, la contestación que le dimos fue a gritos. Le recordamos que había sido él mismo quien había dicho que intentó hacer el pacto. El señor sacó un crucifijo que tenía guardado entre sus ropas y nos aseguró que era devoto a Dios, que nos había contactado para que lo ayudáramos, que ya no podía lidiar solo con lo que estaba pasando en su casa, que todo el día, a cada hora, veía y escuchaba cosas. Nosotros volvimos a cuestionarlo sobre el pacto. En verdad, necesitábamos saber eso porque el escenario al que nos enfrentamos varía cuando existe de por medio algo tan invasivo como un pacto. El señor nos aseguró nuevamente que el pacto, aunque sí había tenido la intención de realizarlo, no lo concluyó. Nos repitió hasta en 8 ocasiones que necesitaba nuestra ayuda. Inclusive nos ofreció pagarnos, a lo cual le dejamos en claro que nosotros no cobrábamos ni un peso, que nuestra fe en Dios nos hacía ofrecer ayuda sin fines de lucro. Aceptamos ayudarlo. Primero caminamos hacia el cuarto donde veía al niño. La habitación estaba desordenada, cajas, cobijas, plásticos y muchas cosas más. Estando en el cuarto, nos indicó en qué partes lo había visto. Inclusive nos afirmó que su presencia podía sentirse. Nosotros no sentíamos nada, se lo hicimos saber. Rojo sacó la cámara y la colocó apuntando a uno de los lugares en los que el señor afirmaba que se le aparecía el niño. Después, Rojo me habló para que saliéramos de la casa un momento en lo que los otros 2 compañeros y el señor trabajaban en otra cosa. Rojo sacó de su chamarra un tetragrama. Me dijo que lo había tomado de un mueble de ese cuarto.
Ambos volvimos a entrar a la casa y le mostramos el objeto. Era circular, de unos 5 centímetros de diámetro, de plata, con su respectiva simbología, sus letras y sus números. En cuanto el señor vio el tetragrama, su ojo izquierdo empezó a moverse de una forma extraña, como que se le iba para todos lados, pero solo el ojo izquierdo. Sentimos que el ambiente se tornó pesado y sentamos en una silla al señor hasta que el movimiento de su ojo se controló. Luego de eso esperamos y nos dijo que quería dormir y se fue a acostar. Nos dejó solos en la casa. Lo hablamos y decidimos mejor acampar cerca de la camioneta. Cerramos la puerta de la casa y bajamos por unas colchonetas para acomodarnos. Todo estaba muy oscuro, así que hicimos una fogata. Estuvimos hablando sobre el posible pacto del Señor y no teníamos muchas pistas más que ese tetragrama. Entonces el silencio se apoderó de nosotros. Al estar allí afuera veíamos la luna, esperando que algo se nos viniera a la mente para poder llegar a una conclusión, porque la reacción que había tenido el Señor al mostrarle el tetragrama no había sido normal. Algo no andaba bien. Decidimos dormir un rato y levantarnos a las 3 de la mañana para salir a investigar alrededor. Sin embargo, a eso de las 2, escuchamos muchas risas de infantes y ramas crujiendo alrededor nuestro. Despertamos y nos levantamos para ir a ver qué era. Rápidamente detectamos un aroma nauseabundo. Escuchamos el ulular de un tecolote y luego una risa macabra. Miramos hacia todos lados y al momento de aluzar con la lámpara en dirección de un viejo árbol sin hojas, pudimos ver al señor. Estaba encima del árbol, desnudo y llorando. Pálido, aventaba baba por la boca como si tuviera rabia, y los ojos completamente blancos. No supimos qué hacer más que pedirle que bajara por favor, mientras René oraba. El señor gritaba demencialmente y luego apuntaba hacia la camioneta. El niño, ahí viene el niño, eso nos decía con desesperación. La lámpara empezó a fallar. René nos dijo que nos tomáramos de las manos en oración. Al cerrar los ojos, de repente escuchamos que el señor gritó: «El niño me dice que me mate mientras se ríe». Nosotros seguimos orando. Sentíamos un aumento en la temperatura. Cuando abrimos los ojos, vimos una sombra negra y alta que se desplazó hasta meterse en la fogata. Luego de eso, la fogata explotó como si le hubiera caído gasolina. Con los brazos nos cubrimos de las brasas que salieron disparadas por todas partes. Cuando volteamos de nuevo hacia el árbol, el señor ya no estaba. Agarramos las mochilas y corrimos rumbo a la casa. Dentro solo había una luz encendida. Cuando entramos, vimos la silueta de un niño caminar rumbo al cuarto donde el señor afirmaba verlo. Recorrimos la casa en busca del señor y del niño, pero no los encontramos. Solo escuchamos que alguien andaba caminando por la lámina. Se escuchaba como si esa cosa tuviera garras. Entonces, René y Raúl nos dijeron que abriéramos nuestra libreta en los Salmos y comenzáramos la oración. Raúl oraba en latín y René en hebreo. Tal vez no lo mencioné al principio para no parecer muy pretencioso, pero nosotros, el equipo, en verdad somos personas muy preparadas y adiestradas en nuestros asuntos. En cuanto empezamos a rezar, se empezaron a escuchar cantos de gallos y sombras se veían por las paredes. Aquello era algo demasiado fuerte, por eso mejor tomamos la decisión de salir de la casa. Dieron las 5 de la mañana. Nosotros estábamos dentro de la camioneta, cansados. A lo lejos se seguían escuchando los lamentos y los gritos. Los perros que estaban amarrados, aquellos que el señor había calmado para que nos dejaran pasar, se habían soltado y estaban rondando la camioneta. Nosotros estábamos deseosos de que amaneciera pronto, porque con los rayos del sol, el poder de Dios nuestro Señor se vuelve más fuerte. Finalmente, la luz se hizo presente. Dejamos de escuchar gritos, lamentos, y ya no veíamos a los perros por ninguna parte. Bajamos de la camioneta y lo primero con lo que nos encontramos fue a uno de los perros.
estaba tirado cerca de aquel árbol. Había muerto sin razón aparente. De los otros perros ni sus luces. Fuimos de nuevo a la casa y allí estaba el señor. Pero lo encontramos en un estado muy penoso. Estaba embarrando desperdicios en la mesa y las paredes. Le hablamos, pero parecía no escucharnos. Esas eran buenas y malas noticias al mismo tiempo. Eran malas noticias porque todo parecía indicar que el señor estaba bajo una poderosa influencia maligna, o inclusive podría estar poseído, lo que significaba que, a pesar de que él nos había jurado que no había concluido el pacto, era evidente que sí. Pudiera ser que él en verdad creyera que no lo había concluido, o que deliberadamente nos hubiera mentido. Eso era lo de menos. Pero también eran buenas noticias porque una persona, tanto poseída, así como bajo una influencia maligna, es inofensiva mientras no responda a los estímulos externos. Aclaro, según nuestra experiencia. Entonces, uno de nosotros se quedó hablándole mientras los demás nos pusimos a trabajar. Lo que nosotros estábamos esperando era que el señor siguiera ignorándonos para poder terminar lo nuestro de forma segura. Echamos agua bendita en la casa, dejamos el cuarto problemático a lo último. Cuando habíamos bañado la casa con agua bendita por dentro y por fuera, e incluso el techo, procedimos a meternos a ese cuarto. En cuanto dejamos caer la primer gota de agua bendita ahí dentro, escuchamos un gruñido. Al voltear hacia la esquina, vimos a uno de los perros. Estaba echado sobre unas cajas. Nunca había visto un perro en ese estado semejante. Me dejó una impresión que jamás olvidaré. Tenía los ojos en blanco y babeaba como si tuviera rabia. El pobre animal se estaba muriendo. Lo que hicimos fue echarle agua bendita. Se retorció para después cerrar los ojos y dejar de respirar. Nos quedamos dentro de la casa orando hasta las 10 de la mañana. Al terminar, recogimos las cámaras. Salimos a tomar un descanso. Ya solo nos faltaba liberar al señor. La casa era segura. Nos tomamos unas aguas, comimos galletas, revisamos las grabaciones, pero no se veía ningún niño. Pero tampoco se veía en qué momento el perro se había metido al cuarto. Era muy raro porque el perro era de carne y hueso. Cuando regresamos a la casa, el señor ya no estaba. No lo habíamos visto salir. Revisando los alrededores, encontramos unas huellas con sangre. Eran huellas de pies descalzos. Nos subimos a la camioneta y seguimos las huellas hasta donde nos fue posible. El terreno se volvió complicado y tuvimos que continuar a pie. Después de caminar por 2 kilómetros, las huellas terminaban a mitad de la nada. Al mirar el horizonte, notamos una casa. Fuimos hasta allá. Llamamos a la puerta, salió una señora. Le preguntamos si había visto a una persona pasar o cualquier otra cosa extraña, pero nos dijo que no. Sin saber qué más hacer, volvimos por donde habíamos llegado. Subimos a la camioneta. Habíamos tomado la decisión de volver a casa cuando el rojo sugirió que deberíamos darle una revisada al árbol aquel donde habíamos visto al señor con un comportamiento claramente espectral. El mismo árbol donde uno de los perros había caído muerto. Tenía razón, no nos habíamos acercado a ese árbol porque estaba lejos de la casa por muchos metros. Por eso no lo habíamos revisado ni le habíamos echado agua bendita. Una vez más regresamos a la casa del señor. Nos bajamos con Biblia en mano y agua bendita. Conforme nos fuimos acercando al árbol, detectamos un olor putrefacto, pero su grueso tronco parecía normal. Cuando le dimos la vuelta al árbol, nos dimos cuenta de que en la parte de atrás, colgando del tronco, había varias cabezas de animales recargadas. René dijo que lo mejor era irnos de una vez antes de que el atardecer nos alcanzara y las cosas se volvieran a complicar. Sinceramente, no rezamos frente al árbol ni le vertimos agua bendita, porque desconocíamos qué reacción obtendríamos. Si despertábamos algo fuerte, tendríamos que quedarnos a enfrentarlo, y ya no queríamos estar ahí. Por eso, simplemente subimos a la camioneta para irnos. Ya nos habíamos alejado tanto que no alcanzábamos a ver la casa de aquel señor.
cuando de pronto, por el retrovisor, lo vimos que estaba corriendo a toda velocidad hacia la camioneta. Gritaba en un idioma desconocido para nosotros. Lo que hicimos fue acelerar hasta perderlo de vista. Ya no intentamos volver. Ese ha sido uno de los pocos casos que hemos dejado inconclusos. No sabemos qué habrá sido del señor, pero lo más probable es que siga vagando por ahí. El niño sin rostro. Mi historia es un poco larga, por lo tanto voy a ir directo al grano. Cuando mi esposo y yo logramos concretar un embarazo, mi madre se mudó a vivir con nosotros para cuidarme y ayudarme a mantener la casa, porque con un bebé en camino, mi marido tenía que trabajar horas extras del diario para tener dinero suficiente para recibir al bebé con todas las comodidades posibles. Mi madre se quedaba en el cuarto que sería de nuestra hija cuando naciera. Ella siempre me decía que en la cocina de mi casa, en la madrugada, se escuchaban cosas y se movían los trastes, pero nunca le puse atención porque lo que yo creía era que nuestro gato se subía a querer encontrar comida en los trastes. Cuando tenía 6 meses de embarazo, una tarde, después de que mi madre terminó de preparar la comida, se quedó dormida en el sillón y ya no despertó. Murió allí sentada. El funeral fue muy complicado para mí. Para ese entonces ya habían pasado 6 años de que había fallecido mi padre. Por recomendación del ginecólogo, solo estuve en la recepción de la funeraria. No asistí al panteón. Poco tiempo después, nuestro gato también murió. Gracias a Dios, mi embarazo concluyó con éxito y nació mi hija, a la que bauticé como Mariela. Cuando mi hija cumplió 3 años, le hicimos una fiesta. Al terminar, todo estaba bien, pero cuando ya se habían retirado todos los invitados y estábamos limpiando, recuerdo que mi hija me dijo que alguien estaba en la cocina, que ella veía un pequeño niño buscando algo entre las cosas, pero no podía verle la cara. Mi reacción fue la misma que tendría cualquier madre de una niña de 3 años. Creí que sencillamente era su imaginación. Terminamos de recoger. Acostamos a la niña en su cuarto y mi marido y yo nos fuimos a acostar. Esa noche, estando dormidos, escuchamos a nuestra hija gritar y nos levantamos rápido a ver qué sucedía. La encontramos hecha bolita en la cama y decía que en la cocina estaba ese niño haciendo mucho ruido. La llevamos con nosotros a dormir a nuestro cuarto y estando ahí se quedó más tranquila. Mi esposo se quedó pensativo porque yo no le había comentado lo que nuestra hija había dicho acerca del niño sin cara. Solo para no quedarse con la duda, mi marido fue a la cocina a ver si encontraba algo extraño, pero no, todo estaba en orden. Pasó un año en el que no ocurrió nada. Mi hija no dijo nada de estar viendo al niño sin cara, hasta que, una vez que estábamos en la banqueta afuera de la casa, mi hija me dijo que tenía sed y fue a la cocina por agua. Ella se desenvolvió muy rápido, le gustaba sentirse independiente. Mi comadre Liz había llegado de paso a saludarme. Las dos estábamos platicando cuando mi hija salió de la casa gritando y corriendo. La abracé y le pregunté qué tenía. Me dijo que había visto al niño sin cara otra vez, pero en esa ocasión el niño estaba caminando rumbo a su cuarto. Mi comadre y yo rápidamente fuimos a ver, pero no había nada. A mí me dio un mal presentimiento. Sentí una mala vibra en el espacio que conectaba el baño con el cuarto de mi hija. Mi comadre me recomendó que echáramos agua bendita por si resultaba que aquello que la niña veía era real. En la tarde que llegó mi esposo, le comenté lo que había pasado al mediodía. También le dije lo que me había sugerido la comadre Liz. A mi marido le pareció buena idea y echamos agua bendita por toda la casa. Aproveché para ponerme a rezar, pero cuando empecé, una de las mechas de la estufa se encendió al instante. Lo más raro de todo era que esa mecha llevaba 3 años de no funcionar. Mi marido y yo nos levantamos a ver y luego él fue a apagar la mecha, pero no podía hacerlo porque la perilla de esa mecha no estaba movida.
Lo que hizo fue agarrar un vaso, ponerle agua y rociarlo sobre la mecha para que se apagara. Tardamos como 20 minutos en terminar de rezar y echar agua bendita en todos los rincones de la casa. Después de eso, yo me senté en la sala con la niña a ver una película y mi esposo se fue a bañar. Había comerciales en la tele cuando escuché que mi marido estaba hablando en el baño y fui a ver si necesitaba algo. Me acerqué a la puerta y mi esposo estaba hablando con alguien. Le pregunté si quería algo y me dijo que me llevara a la niña conmigo, que no estuviera tocándole la puerta del baño. Yo le respondí que la niña estaba conmigo en la sala viendo una película en la televisión, que ella no había ido a tocarle la puerta. Mi marido se quedó callado un momento y luego solo dijo, «Ok». Cuando él salió de bañarse, nos acompañó a terminar de ver la película y después nos fuimos a acostar, nuestra hija en su cuarto y nosotros en el nuestro. Yo ya estaba casi dormida cuando escuché el rechinido de la puerta del cuarto. Volteé y vi que una silueta pequeña, con un poco más de altura que mi hija, salió del cuarto y se fue caminando hacia la cocina. Desperté a mi esposo y le dije que fuera a ver. Salió y fue a ver si la niña estaba dormida. Así era, entonces regresó a la cama y me dijo que no había nada. Yo le pregunté si cuando se levantó él había abierto la puerta o si la había encontrado abierta. Muy tranquilo, me respondió que la puerta estaba abierta. Entonces le hice una pregunta. Si yo no abrí la puerta y la niña tampoco, ¿por qué encontraste la puerta abierta? Mi marido se quedó pensativo unos momentos. Me dijo que dejara de pensar en eso y que mejor me durmiera. Le hice caso, pero volví a despertarme cuando sentí que se me vino un olor como a excremento de perro. En cuanto abrí los ojos por el rabillo, me dio la impresión de haber visto una sombra que se escondió. Le hablé a mi esposo y despertó. Le dije que había visto otra vez una sombra. Él se había quedado pensativo con lo que acababa de pasar con la puerta y por eso se levantó. Encendió los focos y no había nada. Estaba demasiado nerviosa. Recuerdo que le platiqué a mi marido que mi mamá ya me había dicho que escuchaba ruidos en la casa, incluso en el mismo lugar en el que nuestra hija había dicho por primera vez que había visto al niño que no tenía cara. Mi esposo, con tal de calmarme, empezó a darme un montón de posibles explicaciones tontas a los ruidos de los que mi madre hablaba. Primero dijo que de seguro los ruidos los había hecho el gato. Luego dijo que a lo mejor eran todos los muebles de madera que teníamos, que estos rechinaban porque se hinchaban. En ese momento se escuchó un ruido en la cocina. Yo volteé a verlo muy asustada y le recordé que ya no teníamos gato y que el año pasado habíamos cambiado todos los muebles de madera por unos de plástico y metal. Mi esposo, ya sin palabras para intentar calmarme, simplemente me abrazó hasta que me quedé dormida. En la mañana, mientras mi esposo se rasuraba y yo le preparaba el lonche, unos sartenes salieron volando de la alacena y llegaron hasta la pared. Mi marido rápido salió del baño y fue a ver si me había pasado algo. Todavía no le decía lo que había pasado cuando el Cristo que teníamos colgado cerca de la puerta también se cayó y se partió en 3 pedazos. Durante las siguientes semanas estuvieron pasando muchas cosas. Cuando estaba sola en casa porque mi marido se encontraba en el trabajo y mi hija en el kinder, se encendió la televisión. Pudiera parecer un incidente normal, solo que yo tenía la televisión desconectada porque había echado a lavar la ropa, y siempre que usaba la lavadora procuraba tener la menor cantidad de aparatos electrónicos conectados. También escuché la voz de mi difunta madre cuando hacía el aseo en el cuarto de mi hija. Después, en ese mismo cuarto, llegué a ver una sombra parada al lado de la cama. Esa vez tuve que salir corriendo de la casa por el susto. Y algunas otras menos impactantes, como que las puertas se azotaban. Cada que pasaba algo, yo se lo platicaba a mi comadre Liz por teléfono. Un sábado por la tarde nos fuimos a una boda. Regresamos hasta el domingo en la noche.
En cuanto llegamos, se nos acercó un vecino para decirnos que el sábado en la madrugada, cuando él estaba llegando a su casa, la luz de la sala estaba encendida y había un niño asomándose entre la cortina. El vecino sabía que eso no podía ser posible porque nosotros no teníamos un hijo varón. Por lo tanto, un niño no tenía nada que hacer dentro de la casa. Mi esposo, ya preocupado por la situación, le preguntó al vecino si recordaba cómo era ese niño. El vecino lo describió de piel morena, cabello chino, y con voz baja como para que no escuchara a nuestra hija. Nos dijo que el niño no tenía cara. Le dimos las gracias. El vecino se metió a su casa. Mi marido nos dijo a la niña y a mí que volviéramos al carro, que iríamos a la iglesia. Le contamos al sacerdote lo que estaba sucediendo para ver si él nos podía ayudar a solucionar la situación. Lo que nos dijo el sacerdote fue que iría el martes de la próxima semana porque ya tenía la agenda llena. La parte buena era que ya recibiríamos ayuda. Lo malo era que apenas estábamos en miércoles. Faltaban 6 días. Hasta ese momento no me había puesto a analizar las cosas que estaban sucediendo en la casa. Pero luego de estar recapitulando todas las situaciones, me percaté que había 2 sucesos que no parecían tener relación con la aparición del niño. La primera fue la ocasión que yo había escuchado la voz de mi difunta madre, y la segunda fue cuando vi la sombra parada al lado de la cama. Ese mismo domingo, cuando regresamos a la casa, después de que hablamos con el sacerdote, al momento de entrar a la casa nos recibió un pestilente olor a excremento de perro, idéntico al olor que percibí la madrugada que la puerta del cuarto se abrió aparentemente sola. El olor era más fuerte en la cocina y en el cuarto de la niña. Abrimos las ventanas, barrimos y trapeamos toda la casa. El olor sí se fue, pero nunca encontramos nada que estuviera causándolo. Era como si simplemente la pestilencia estuviera en el ambiente. Esa noche cenamos y todos dormimos en el cuarto de nosotros. En la madrugada, la niña nos despertó a los 2. Quería ir al baño, pero no quería ir sola. Mi marido se ofreció para llevarla. No tardaron mucho y regresaron. La niña luego se quedó dormida. Yo también me estaba quedando dormida cuando mi esposo me dijo que cuando la niña estaba en el baño, él pudo escuchar que alguien se estaba riendo en el cuarto que era de ella. Cuando entró al cuarto para revisar, pudo ver en el techo a una sombra colgando. Ni él ni yo pudimos dormir esa noche. Al día siguiente, después de dejar a la niña en el kinder, mi esposo no fue a trabajar y nosotros volvimos a la iglesia para hablar otra vez con el sacerdote, pero no lo encontramos. El sacristán de la iglesia ya tenía muchos años trabajando, había visto muchas cosas. Por eso, mi marido le comentó por encima lo que estaba pasando en nuestra casa, y el sacristán nos recomendó que purgáramos la casa utilizando copal. Nos fuimos de la iglesia y llegamos a una tienda de herbolaria para comprar el copal, y de ahí para la casa. Queríamos terminar antes de que la niña saliera del kinder. Estábamos purgando la casa con el copal y rezando, cuando se nos apareció el niño. Pasó corriendo de un lado a otro de la casa, atravesando las paredes. Mi esposo y yo nos quedamos quietos del susto. En eso, la televisión se empezó a encender y apagar de forma intermitente. Mi marido se acercó a la televisión para desconectarla, y en el momento que lo hizo, pudimos ver que en la pantalla se podía reflejar un rostro con unos inmensos ojos blancos. Salimos de la casa de inmediato. Mi marido dijo que iríamos a la casa de sus papás después de recoger a la niña del kinder, y ahí nos quedaríamos unos días hasta encontrar una solución. En la noche, mi esposo fue a la iglesia para ver si el sacerdote aceptaba ir en ese rato a la casa. El cura justo tenía pocos minutos de haber llegado. Le contó las cosas nuevas que habían pasado y el padre accedió a ir a la casa. Cuando mi esposo y el sacerdote llegaron, al momento que abrieron la puerta, notaron muy marcado el olor a carne putrefacta. Al entrar, apenas habían dado unos pocos pasos cuando vieron a una señora agachada hasta el fondo de la casa, justo frente al cuarto de mi hija.
La señora estaba con las manos casi transparentes, cubriéndose el rostro. Cuando le hablaron, se quitó las manos de la cara y pudieron ver que de los ojos le brotaban lágrimas negras, como si fuera cera quemada. Se levantó y flotó muy rápido hacia ellos. Los dos se agacharon y la mujer pasó por encima de ellos, desapareciendo al llegar a la pared de al lado de la puerta. Mi esposo, al momento que me estaba platicando todo esto, me dijo que le dieron ganas de salir corriendo y que el sacerdote se dio cuenta de su miedo, pero que le dijo que tenía que ser fuerte si en verdad deseaba expulsar las malas energías de su casa. Los dos siguieron recorriendo la casa. Al momento en que llegaron al lavaplatos, por la ventana, pudieron ver que ahí estaba parado el niño. Los estaba observando y luego simplemente desapareció. Mi esposo comentó al sacerdote que creía que podría tratarse de brujería o de algún demonio. Él le respondió que no importaba qué estaba causando las manifestaciones en la casa, que lo único importante era expulsar aquello. Así que se puso a rezar, haciendo mención todo el tiempo del poder de Dios. Los focos de la casa y los faros del carro de mi marido empezaron a prenderse y apagarse en el momento en el que el cura comenzó a rezar. También se empezaron a escuchar fuertes quejidos en la cocina. Parecía que eran gritos de alguien a quien estaban matando. Algunos objetos salían disparados hacia el sacerdote, y él solo se protegía con una mano porque con la otra estaba sujetando su Biblia. Cuando el sacerdote terminó de rezar, pararon las manifestaciones. Mi marido llevó al cura de vuelta a la iglesia y de ahí ya volvió a la casa de sus papás. Estando ahí fue que me contó lo que pasó. Le pregunté si el sacerdote le había dado alguna sugerencia sobre qué hacer si algo volvía a ocurrir. Me dijo que las indicaciones del sacerdote fueron que por más que escucháramos ruidos, por más espantados que estuviéramos, que no demostráramos nada de eso, que las energías negativas se alimentaban de nuestros miedos. Con lo que acababa de hacer, no había expulsado las energías negativas, pero que había logrado reducirlas, lo que significaba que las energías malas ya no deberían tener el poder de manifestarse de forma física. Aunque le aclaró a mi esposo que aún podían tener una manifestación diferente. Por ejemplo, que la temperatura interior fuera fría a pesar del calor exterior. Dejamos pasar algunos días antes de volver a nuestra casa. Ya no se sentía tan pesada como en las veces anteriores. Los tres pudimos dormir con mucha tranquilidad. La paz se mantuvo por 5 meses hasta que mi marido vio al niño una vez más. Él tomó la decisión de que estaba harto y nos cambiamos de casa. Nos movimos lejos, a muchos kilómetros de distancia. No pienso ni regresar a la cuadra donde vivía. Ese lugar está lleno de cosas malas. Nunca llegamos a descubrir qué era lo que causaba las manifestaciones y cuál era el motivo de querer atormentarnos. A pesar de que ya vivimos muy lejos, aún de vez en cuando siento temor y miedo de que mi hija vuelva a ver al niño sin cara. Misa negra. Los rituales satánicos no se llaman así realmente. Es la manera en la que se les conoce coloquialmente, pero la manera correcta de describirlos es como misa negra. Y al igual que las misas católicas, las misas negras tienen diferentes finalidades y aplicaciones. Aquellas personas que realizan una misa negra no necesariamente tienen que ser satanistas. Cada cual ha de encontrar su propia combinación, su propia clave que permita hacer que la magia funcione para sí. La misa negra o rito satánico forma parte de la magia mayor, porque es una práctica oculta que tiene afinidad directa con el dios de la oscuridad. Todo esto lo aprendí porque, después de la experiencia que tuve, me puse a investigar más al respecto. Yo traté de sacar, aunque sea, algo relativamente bueno dentro de todo lo negativo de aquella experiencia. Otra de las muchas cosas que aprendí es que no existe diferencia entre la magia negra y la magia blanca. Lo que sucede es que algunos hipócritas asocian la magia blanca con los propósitos buenos y a la magia negra con los propósitos malos.
sin tomar en cuenta que, al final, ambas buscan satisfacciones personales. Lo que es bueno para uno es malo para otros y viceversa. El rito satánico se opera bajo el manifiesto que busca que se haga la voluntad de aquel que realiza la misa negra, mientras que en las demás religiones se trata más de que se haga la voluntad de Dios. En ese caso, el ser humano queda sometido bajo la proyección de una deidad. Benevolente o no, sigue ejerciendo un yugo sobre las personas. El rito satánico busca establecer un medio por el cual el hombre pueda hacer crecer la motivación y la energía psíquica para poder dirigirla hacia metas específicas. Lo que se consigue con la misa negra es completar y equilibrar el lado racional y emocional de aquel que lo desea. El ritual no solo sirve como una purga de las necesidades dogmáticas, sino también como una fuente de energía en donde se transforma la energía de los deseos y de las voluntades en acciones claramente identificables y medibles. Un ritual satánico se presenta de distintas formas. Lo más importante es entender que la magia no es rezar ni orar. La magia superior no funciona por sí sola. Todo esto que les platico lo aprendí después de que me tocó visitar a una persona en Xilitla. Soy terapeuta y la familia de esta persona me contactó porque querían que yo ayudara a mejorar a su familiar. Al estar dentro de una tradicional familia mexicana católica, primero intentaron llevarla con un sacerdote. Para proteger su identidad, le mencionaré simplemente como paciente. Un día del mes de agosto llegué a la casa del paciente. Una señora de edad avanzada, la madre, sirvió 2 tazas de café y nos sentamos a platicar. Ella me preguntó qué era lo que yo necesitaba saber. Le respondí que necesitaba saber todo tal cual había sucedido. Entonces la mujer empezó a contarme. Todo había comenzado desde que el paciente era infante. Decía que hablaba con los difuntos y a veces la veían mordiendo la corteza de los árboles. 2 años atrás, la paciente se les había perdido allá en la loma. La última vez que la vieron, andaba jalando un puerco y de un minuto a otro se perdió. Salieron a buscarla, bajaron a la cabecera municipal para que les ayudara la gente de la policía, pero ni un dedo movieron. Los hombres de la familia fueron a buscarla sin ayuda. A eso de las 2 de la mañana llegaron los hombres corriendo y gritando que los venía persiguiendo un hombre grande con lengua larga. Andaba desnudo y de todo el cuerpo le salía humo, y lo habían encontrado mordiendo un conejo en el arroyo seco. La madre de la paciente no pudo ver a la criatura. Lo que sí recordaba era que apestaba mucho a quemado. Por precaución cerraron todo y se pusieron a hacer oración a San Benito. Continuaron con la búsqueda al amanecer. Encontraron una casa de palos en el monte. Era una casa rara y la ropa de la paciente estaba tirada cerca de esa casa. Esta estaba cerrada. Al revisar los alrededores, encontraron pollos muertos y también una yegua con la panza rajada y el cuello abierto. Tomaron la decisión de entrar por la fuerza a la casa, pero en el interior no encontraron nada. Siguieron buscando hasta que llegó la noche. Sin haber encontrado nada, volvieron a la casa de la mamá de la paciente. En la madrugada la despertaron para que se asomara por la ventana, ya que había algo raro. Ella se asomó y vio parados a una fila de hombres, todos de negro, como con una capa larga y gorro en la cabeza. Se estaban acercando a la casa. Nadie entendía nada de lo que estaba pasando. Se las arreglaron para bloquear la puerta y las ventanas. Hubo silencio unos momentos. Después, la puerta y las ventanas empezaron a ser golpeadas. Los hombres estaban intentando entrar. Luego se fue la luz. Los de afuera no dejaban de pegarle a los cristales. Rompieron una de las ventanas y entró una pestilencia a cadáver. Después de un momento ya no se oía nada. Llegó otra vez la luz. Todos se quedaron quietos unos momentos. Desbloquearon una ventana. No había nadie fuera, así que desbloquearon la otra ventana y también la puerta. Al momento de salir, vieron unos tecolotes sobrevolando la casa.
Aleteaban muy fuerte y decidieron volver a la seguridad de la casa y esperar nuevamente hasta el amanecer. Al día siguiente, todos, no solo los hombres, todos, incluyendo la madre de la paciente, salieron a la búsqueda. Caminaron rumbo al arroyo. Estando algo cerca, empezaron a escuchar gritos que parecían ser los de la paciente. Apuraron el paso y la vieron. Gritaba, imitaba el sonido de los pájaros, movía los brazos como si estuviera aleteando. Cuando estaban a pocos metros, vieron que había velas alrededor de ella. Ella sujetaba en una mano el cuerno de un animal. Lograron llevarla de regreso a la casa, pero algo no andaba bien con ella. Se comportaba extraño. Al paso de una semana no tomó ni una gota de agua y tampoco probó ningún bocado. No iba al baño, no dormía, simplemente se la pasaba sentada en un rincón de la casa. La familia no sabía qué hacer. Llevaron a un sacerdote a la casa. El cura pidió quedarse a solas con la paciente unos minutos. Cuando el sacerdote salió de la casa, estaba tremendamente asustado. Se disculpó con la familia, asegurando que él no tenía la preparación suficiente como para poder ayudarlos, que la paciente tenía al diablo dentro. Unos días después, durante la madrugada, la encontraron haciendo un pozo en la tierra. Estaba enterrando caracoles mientras decía palabras que nadie podía entender. Esa fue toda la historia que me contó la madre del paciente. Todo aquello me lo contó en cuestión de 10 minutos. Yo me quedé pensativo. Después le pregunté a la señora qué era lo que creía ella que le pasaba a la paciente. La mujer dijo que deseaba que fuera cualquier cosa menos una posesión, porque no estaba preparada para aceptar algo así. Lo que la mujer quería era que yo le ofreciera un diagnóstico de algo que tuviera cura para poder salir de la situación. Me llevaron al cuarto donde estaba la paciente. Lo primero que noté fue ese olor inconfundible de que no se había bañado en mucho tiempo, semanas tal vez, lo cual es normal en casos de una avanzada depresión. Lo que no era normal eran las moscas en las paredes que estaban acomodadas de tal forma que formaban cruces, medias lunas y estrellas de 6 puntas. Me presenté con la paciente. Le dije que yo estaba ahí para ayudarla, siempre y cuando estuviera de acuerdo, que si me pedía que me fuera, lo haría de inmediato. No tuve respuesta de ningún tipo. Me fui acercando de a poco. Le pregunté si recordaba cómo se llamaba. En eso, la paciente apuntó su mirada hacia mí. Sus ojos estaban inyectados de sangre, las venas estaban reventadas, y el iris de ambos ojos lo tenía extremadamente dilatado. Con una voz muy suave y encorvándome un poco, volví a preguntarle si recordaba su nombre. Me respondió con una voz muy saturada: Belcebú. Las personas con esquizofrenia suelen convencerse de que están poseídos por un demonio. Eso no me impresionó. Le cambié la pregunta. Le pregunté por qué creía que era Belcebú. Me dijo que podía comprobarlo por mi cuenta si quería, que me acercara a menos que yo tuviera miedo. Lo último que se le debe demostrar a un paciente es que se le tiene miedo. Por lo tanto, me acerqué confiado. El paciente se levantó para que quedáramos de frente. De pronto, hizo un movimiento rápido y me pasó su mano izquierda sobre la frente y presionó. No tengo ni idea qué fue lo que me pasó en ese momento. Se sintió como una regresión, pero era algo diferente, porque en lugar de que fueran recuerdos míos, eran los recuerdos del paciente. Pude ver lo que había estado haciendo los días que estuvo su familia realizando la búsqueda. El paciente se había sometido a un ritual satánico. Cuando retiró su mano de mi frente, una fuerza me empujó hacia atrás y caí al suelo. La paciente se volvió a sentar, recargándose en la orilla. Yo me levanté tambaleando y salí de la habitación sin retirar la mirada de la paciente. Salí de aquella casa sin darle ninguna explicación a la madre. Me fui dejando a esa mujer con una persona que tenía al diablo dentro. El aquelarre de mi abuela. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Esta es mi historia y me sucedió hace 15 años. Trataré de ser breve. Yo vengo de una comunidad de Huehuetlán que por motivos personales no puedo mencionar. Sin embargo, quiero que sepan que esta historia es verídica y espero todos se encuentren muy bien después de contarla. Hace como 15 años yo llegué de Monterrey ya embarazada y mi madre, como no me recibió en la casa, me mandó a la casa de mi abuela. Mi abuela tenía un patio muy grande y tenía muchos animales, entre ellos guajolotes, pichones, gallinas y gallos. A mí me daba mucha pena ir a la casa de mi abuela, dado que siempre habíamos tenido muy poco contacto con ella. Mi padre siempre nos decía que no fuéramos a su casa porque era una mujer mala. Sin embargo, no tenía opción y tuve que llegar a su casa. Yo tenía 6 meses de embarazo. No sé por qué motivo mi abuela, siempre a las 6 de la tarde, me decía que me saliera de la casa y cerraba todas las ventanas. Yo tenía que esperarla afuera, pero cuando entraba, la casa apestaba muy feo, como a carne echada a perder, revuelto con un aroma a veladoras. Ella tenía un cuarto especial que no me dejaba abrir. Siempre me decía que no saliera a tocar ese cuarto en la madrugada. Por eso siempre le echaba llave y la guardaba en un lugar donde ella solo sabía. Cada que pasaba por ese cuarto, mi abuela, casualmente, siempre me miraba para saber qué hacía. Sin embargo, yo respeté su regla de no abrir ese cuarto por nada del mundo. Recuerdo que una vez mi abuela desde muy temprano me dijo que iban a llegar algunas amigas de ella, que si por favor le ayudaba a arreglar la casa, a barrer el patio y a lavar los trastes. Lo hice con mucho gusto. Mi abuela entonces se fue a comprar algunas cosas y regresó con un morral lleno de veladoras y papel crepé. Me dijo que le ayudara a envolver algunas velas, pero que no volteara a ver el cuarto cuando ella lo abriera. Le hice caso. Entonces, ya para eso de las 7 de la tarde, empezó a salir un aroma del cuarto como amoníaco. Yo, por más que intentaba no voltear hacia el cuarto, me daba curiosidad tanta prohibición y secretismo. Pero cada que intentaba ver un poco de reojo, la abuela siempre salía de alguna parte y me lanzaba una mirada. Pero cuando ya se vino la peste más fuerte, mi abuela me dijo que mejor me saliera y me echó mentiras de que estaba calentando algunos frijoles porque el cuarto estaba al lado de la hornilla. Le hice caso y me salí, pero cabe mencionar que mi abuela siempre en la mañana me agarraba la panza. Después de que mi abuela me agarrara el vientre y me daban unos dolores muy fuertes. Para esto yo me senté afuera, arriba de unas tablas, y le estaba aventando maíz a unos pájaros que estaban ahí en una jaula. Entonces, a lo lejos, vi en el camino que bajaron 4 bolas de fuego, y a mí me espantó mucho porque yo pensé que era algo malo. Entonces me metí a la casa a decirle a mi abuela, pero cuando regresé a la puerta de entrada ya venían 4 mujeres caminando, todas con un rebozo cubriéndoles la cabeza, y traían morrales repletos de quién sabe qué cosa. Mi abuela salió y vio a las señoras. Entonces me dijo que mejor me fuera a caminar un rato, pero a mí me daba mucho miedo porque no había luz. Las señoras llegaron hasta la casa. Ninguna de las 4 me saludó. Se pasaron directo. Entonces yo me tuve que mover. Hice como que me iba a caminar, pero no me fui. Solo me alejé lo suficiente para que mi abuela no pudiera verme. Desde donde estaba podía escuchar muchas risas de mujer, y a veces las risas cambiaban a chirridos. Eran ya casi las 11 de la noche y las señoras seguían dentro. Yo tenía mucho sueño, también me dolía la espalda. Entonces, para reducir un poco el cansancio, me fui a sentar a una silla mecedora que mi abuela tenía al lado de la puerta de entrada. Siguieron pasando los minutos y yo me empecé a dormitar, hasta que me quedé profundamente dormida. Recuerdo que en el sueño yo escuchaba todavía las risas, y no sé por qué motivo imaginaba a mi abuela junto a esas señoras alrededor de una fogata. En el sueño, las señoras me volteaban a ver, y tenían la cara como de mula o de caballo con los ojos rojos.
y me pelaban los dientes como burlándose de mí. En el sueño vi a mi abuela acercarse, me tocó la panza y en cuanto lo hizo sentí un dolor muy fuerte y mi bebé se empezó a mover mucho, hasta pude sentir cómo lloraba dentro de mi estómago. Entonces le dije a mi abuela que no me hiciera daño y que me dejara en paz. En el sueño, mi abuela me pegó una cachetada y me volví a quedar dormida. Lo siguiente que recuerdo es que desperté, y a pesar de que, por alguna razón, tenía la vista borrosa, me di cuenta que ya no estaba en la silla mecedora, estaba en la cama, cosa que era imposible porque mi abuela no tenía la fuerza para levantarme por su propia cuenta. Pestañeé muchas veces muy rápido para poder enfocar. Entonces me percaté de que había muchas veladoras alrededor mío. Mi abuela estaba en la puerta de entrada del cuarto, y cada una de las señoras estaba en la esquina de la cama. Me le quedé viendo a mi abuela y le pregunté qué estaba pasando. Ella solo se rió. Luego me dijo que me callara. Por más que intentaba moverme, no podía. Lo más extraño era que no estaba amarrada, pero aún así no podía moverme. Yo volteaba a cada una de las esquinas a ver a las señoras. Todas tenían un rebozo en la cabeza. No les podía ver el rostro. Además, el cuarto en el que estaba olía mucho a azufre y a sudor. Comencé a llorar y pensé que estaba soñando. Con tal de despertar, me empecé a morder el labio hasta que me corté con los dientes, y el intenso y punzante dolor me hizo darme cuenta que no estaba dormida. Entonces le grité a mi abuela para que me explicara qué estaba pasando, qué querían de mí. También les supliqué que no me hicieran daño, que yo no les había hecho nada. Entonces una de las señoras dijo algo así como que me había llegado la hora. Esa señora se me acercó, me tocó el pecho y me lo empezó a apretar. Me dolió mucho. Luego mi abuela me acercó a la boca una taza que contenía un té que sabía asqueroso y me obligó a tomarlo. Entonces las otras mujeres, cada una me agarró de mis extremidades, me estaban sujetando con demasiada fuerza, tanta que parecía que eran hombres los que me agarraban. Yo gritaba y le imploraba a Dios que me ayudara. Entre tanto jaloneo, sentí como si algo se desprendiera de mi cuerpo. Después perdí el conocimiento. Desperté cuando escuché unos fuertes ladridos de perro. Estaba sola en el cuarto. No había veladora ni nada, solo yo y nadie más. Me levanté de la cama, fui hasta el espejo para verme. Tenía sangre entre las piernas, pero no era mucha. Parecía como si tuviera la regla, pero yo estaba embarazada. No debía poder tener la regla, algo no estaba bien. Me agarré el vientre y lo tenía aguado. No sabía qué pasaba. Entonces me asomé por la ventana que tenía vista hacia la noria. Allí estaba mi abuela junto con las otras señoras. Estaban sentadas en medio de un círculo de velas. Tenían a un bebé. Era mi bebé. Le estaban haciendo algo tan horrendo que no existen palabras para poder describirlo. Grité horrorizada de la impresión. Voltearon todas y aventaron las partes del cuerpo a la noria. Luego se dieron la vuelta y se fueron, como si lo que acababan de hacer fuera algo normal. Salí corriendo hacia la noria. Allí en el fondo podía ver los restos flotando en el agua. Me puse a gritar y a llorar como loca. Mi abuela y esas asquerosas mujeres le habían arrancado la vida a mi bebé. Mi escándalo fue tan ruidoso que llamó la atención de todas las personas que estaban cerca. Algunos entraron a la casa y se me acercaron para saber qué era lo que estaba pasando. Yo conté todo. Hubo gente que me creyó y hubo otros que no. Yo juro por Dios que todo lo que les digo es real. La ausencia de mi madre. En el año 2013 perdí a mi madre, que era lo único que tenía en la vida. Yo no me casé ni tampoco tengo hijos. Mi madre y yo vivimos aquí en La Obrera. Fue en el mes de agosto del año pasado cuando mi madre comenzó a enfermar. Ella no era grande, tenía 64 años cuando falleció,
Sin embargo, un mes antes de su fallecimiento, las dos escuchábamos cosas extrañas en la casa, como ruidos en la azotea. Se escuchaban pasos, movían cosas en la madrugada. Una vez, como mi mamá tenía una virgen sobre una repisa, frente a los pies de la virgen apareció un puño de sal como quemada y olía a huevos podridos. Pero eso no es todo. Por la noche, una vez, como yo me quedaba en el mismo cuarto que mi madre, desperté y vi que mi madre tenía el cabello levantado como si alguien se lo estuviera jalando hacia arriba y nos espantamos mucho. También habíamos visto a una niña por el otro lado de la ventana de la sala asomarse en la noche justo antes de apagar los focos e irnos a dormir. Y así varias cosas que estuvieron sucediendo durante el último año que vivió mi madre. El funeral estuvo completamente solo. No voy a entrar en detalles sobre los problemas que había en la familia porque considero que no aportan nada a esto que estoy contando. Las únicas personas que me acompañaron fue una vecina y sus 2 hijas. Ellas estuvieron un rato en la tarde, pero en la madrugada me la pasé sola con el cuerpo de mi madre. Esa noche, como no había gente, cerré la puerta de la entrada y me acosté allí en el sillón que estaba a un lado de la caja de mi madre. Medio dormité esa madrugada hasta que sentí como si alguien me hubiera soplado en la oreja. Desperté y fui a la cocina por un café y por una pieza de pan. Estando en la cocina, escuché un golpe muy fuerte en la sala. Salí y vi que el ataúd se había caído de las bases. Estaba en el suelo y el cuerpo de mi madre estaba boca abajo sobre el piso. En lugar de espantarme, lloré y le pedí perdón a mi mamá porque no sabía qué le había pasado y el por qué se había caído. Como pude, la hice a un lado, y no sé de dónde saqué fuerzas, pero la volví a meter al ataúd. Desgraciadamente, al ataúd se le rompió el cristal que traía y tuve que cerrar la caja mejor. No pude subir el ataúd a las bases hasta la mañana siguiente cuando llegó la carroza y los muchachos me ayudaron en eso. Los de la carroza y yo fuimos a la iglesia para que el sacerdote le hiciera una oración a mi madre y luego, junto con el padre, fuimos al panteón. En el trayecto de la iglesia al panteón, experimenté una sensación única y diferente. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Estuve 3 horas en el panteón. Después agarré un taxi y me regresé a la casa. Llegué directo a la cocina a tomar café. No tenía ganas de nada. Era mucha mi tristeza. Después de un rato me fui al cuarto a orar y empecé a oír que se estaba azotando la puerta del refrigerador. Como teníamos un jarrón de cristal, se cayó y se hizo pedazos. Fui a ver, encendí el foco y en la esquina de la cocina se me figuró ver un ente negro con ojos blancos. Estoy segura que era algo en forma de humano porque hasta el cabello se le veía en los hombros. En eso se apagó el foco. Empezó a parpadear hasta que regresó de nuevo la luz y ya no había nada. Por un instante, en mi cabeza, dejé de rezar por mi madre y empecé a rezarle a la Virgen para que me protegiera. Recogí los vidrios del jarrón y mejor me fui a acostar. Eran como las 8 de la noche. Estaba dormida cuando empecé a sentir que alguien se estaba sentando en la cama. Abrí los ojos y lo único que recuerdo haber visto era una cabeza asomarse por la puerta. Luego, esta se cerró de golpe. Porque tenía el cabello un poco largo, supuse que se trataba de una mujer. Como ya me había puesto nerviosa, pensé que tal vez pudiera ser el espíritu de mi mamá que seguía deambulando por la casa en lo que cruzaba al otro mundo. Entonces, impulsada por mi nerviosismo, le hablé. Le dije que se quedara tranquila, que yo iba a estar bien, que ya podía irse. Cuando dije eso, empezaron como a querer abrir la chapa de la puerta de la casa. Ahí me dio bastante miedo. Salí del cuarto y fui a revisar. Se veía cómo giraba rápido la chapa. Me acerqué paso a paso. Luego abrí rápido para intentar sorprender a quien fuera que estuviera moviendo la perilla, pero no había nadie. Las siguientes noches del mes fueron tranquilas, sin ruidos ni sombras. Pasado ese mes, yo volví a abrir la tienda que era de mi madre. Habíamos atendido esa tienda desde que yo era muy niña, después de que mi papá se fuera,
Por lo mismo, cuando la muerte de mi madre estaba tan reciente, no me sentía preparada para abrirla. Pero precisamente porque ya estaba sola, necesitaba continuar. Tenía que comer, pagar recibos. Las personas mueren, pero la vida sigue y el mundo no se detiene. Un día de tantos, llegó un niño a pedirme una coca. La agarró del refrigerador y, cuando se regresó a pagarme, vi que el niño no quería acercarse. Yo le pregunté qué tenía y nomás estiraba la mano con el billete. Era como si tuviera miedo. Yo intenté agarrar el billete, pero tanto por el ancho del mostrador y que el niño era pequeño, no alcanzaba el billete. Le dije al niño que no lo alcanzaba y lo que hizo fue aventarlo. Y luego se fue de la tienda. Ni siquiera se esperó a que le diera el cambio. A los 10 minutos llegó la mamá. Era una vecina que vivía como a 3 cuadras. Iba por el cambio. Se lo di y luego la señora bajó la voz. Me dijo que su hijo le había dicho que cuando había querido pagarme, detrás de mí, arriba de las cajas, estaba un niño con la cara fea. Yo puse una cara de extrañeza. Le dije a la señora que no sabía qué era lo que su hijo había visto. Ella comentó que a lo mejor simplemente al niño le había dado pena y se había inventado lo del niño para justificar que me había aventado el billete. Por alguna razón, a pesar de que tenía sentido que el niño se hubiera inventado lo que dijo haber visto, a mí me hizo mucho ruido eso que dijo, sobre todo porque mencionó que ese ser tenía el cabello largo. Se hizo de madrugada cuando escuché una voz. Después, algo muy pesado se cayó y se rompió. Lo único que podía haber hecho semejante ruido era la virgen que había sido de mi madre, la que tenía sobre el estante. Es una figura muy pesada. Un viento cualquiera no puede moverla ni un centímetro. Además, tenía las ventanas cerradas. No tuve el valor de salir del cuarto para investigar de dónde había salido el sonido. Lo que hice fue esperar al día siguiente. Fui con el cura y le pedí que simplemente fuera a la casa a poner un poco de agua bendita. No quise entrar en detalles con él porque ese sacerdote era mucho de dar sermones. Para ese cura, todo lo malo que pasaba a la gente era porque no iba a la iglesia. Y yo no me había parado en la iglesia desde que había fallecido mi madre, por lo tanto me iba a querer sermonear. Por eso lo único que le dije fue que ya habían pasado más de 10 años desde la última vez que se había puesto agua bendita en la casa. Cuando fue, echó el agua, dio unas oraciones y dejó una botella chica con agua bendita para que tuviera en caso de que quisiera poner más en algún otro lugar. Pasaron 8 meses sin que nada pasara. Luego pasaron 1 o 2 cosas raras, pero puse más agua bendita y de ahí hasta la fecha ya no ha vuelto a suceder nada extraño en mi casa. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos de crónicas paranormales Huasteca Potosina, adaptadas por Ramiro Contreras.